Triggers. Los triggers se refieren a acciones que se van a disparar ante ciertos eventos de la base de datos. Por ejemplo, yo puedo ejecutar un insert y ese insert disparar o detonar cierta acción que vaya a tocar datos a otras tablas o a la misma tabla donde se ha hecho el insert. Entonces dependerá de la lógica que se quiere implementar en el trigger. Entonces, hay dos situaciones que identificar. Por ejemplo, es cuándo se va a disparar esa acción, que se puede disparar antes o después de alguna instrucción. Por ejemplo, puedo dispararse un trigger antes del insert. Y lo otro es qué eventos lo disparan. Por ejemplo, yo puedo tener un trigger disparado después de una eliminación o antes de una actualización, es decir, before un update, ¿verdad? Además, los triggers pueden ser a nivel de fila, es decir, por cada fila se va a ejecutar una acción o por cada instrucción se va a ejecutar una acción, donde una instrucción, digamos, puede actualizar cientos de filas sin ningún problema. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para entenderlo un poco mejor. Por ejemplo, acá tengo una definición de un trigger, o sea, un trigger se define de esta manera, o sea, create trigger con el nombre del trigger, luego le indico el momento en el que se va a disparar, ya sea antes o después, before o update, y después le pongo la serie de acciones que lo van a disparar. En este caso estoy diciendo que sea antes de un insert o antes de un update, ¿ya? Antes de un insert o antes de un update. Y luego, ¿sobre cuál tabla? Sobre la tabla producto. Es decir, cuando yo haga un insert o haga un update sobre la tabla producto, antes de que ese insert o ese update se ejecute, se va a disparar el trigger. Y el trigger por cada fila actualizada, for each row, va a ejecutar un procedimiento, que en nuestro caso sería una función, va a ejecutar una función que se llama actualiza precio. Y es esta función la que tiene toda la lógica que a mí me interesa manejar en el trigger. Entonces, el trigger lo creo de esta manera, creo que ya lo tengo creado, sí, me falló porque ya lo tengo creado, y se bota de esta forma, o sea, drop trigger, el nombre del trigger, sobre la tabla que existe. Entonces lo puedo botar y lo puedo volver a crear. Ok, entonces, repito, tengo un trigger con este nombre que se va a disparar antes de una inserción o una actualización hecha sobre la tabla producto, y para cada fila tocada por el insert o el update va a ejecutar esta función. Ahora bien, veamos qué hace la función. La función actualiza precio lo que va a hacer es una función como la que ya conocemos, ¿vea? Solo que tiene esta particularidad, o sea, tiene un return trigger. Ese return trigger me indica que es una función específica para ser utilizada con un trigger, y luego está todo el cuerpo de la función. En el cuerpo de la función se puede implementar cualquier lógica que se quiera manejar ahí, que se quiera implementar en el trigger. Entonces hay algo acá que identificar, y es el hecho del uso de la palabra new. En este caso le estoy diciendo que, con new hago referencia a una tupla nueva, y con old, que es lo que tengo comentado acá, hago referencia a una tupla vieja. Entonces, como la tabla producto tiene un precio, entonces aquí estoy haciendo new.precio para acceder al precio de la nueva tupla que se está insertando o de la nueva tupla que se está actualizando. ¿Cómo funciona esto? O sea, digamos, si hago un insert, voy a tener definido este objeto, new, porque estoy creando nueva data con el insert. Si hago un update, voy a tener definido tanto old como new, porque en old va a estar el registro viejo y en new va a estar el registro nuevo. Y si hago un delete, pues solamente va a estar definido old, porque es lo que el registro viejo, lo que se está eliminando. Entonces, acá le estoy diciendo que cuando el precio de la tupla nueva sea nulo, cuando el precio de la tupla nueva sea nulo, que me ponga que el precio sea igual al costo por 1.2, es decir, hay que subirle el 20% del costo y almacenarlo en el precio. Y luego, otra particularidad de la función es que retorna ya sea new o old. En este caso retorna new, indicando que quiero que utilice en el trigger la tupla que yo he modificado acá en esta función. Entonces esta función la puedo crear de esta manera y ya tengo mi trigger y su función creada. Entonces, veamos, tengo una tabla producto acá con unos valores que están ahí, ¿verdad? Si ven ahí, el producto 2 tiene un precio un costo de 30 y precio de 35. Entonces, puedo hacer este update, decirle update producto, set costo igual 60, el precio null, o sea, no me interesa el precio en este punto porque se lo voy a dejar al trigger que lo calcule, donde el producto sea el producto 2. ¿Qué va a pasar? Como yo estoy haciendo un update, se va a disparar este trigger y antes de hacer el update va a correr la función. La función dice, ok, el new.precio es null, sí,
¿Por qué? Porque acá lo estoy poniendo yo como null. Entonces, el new.precio es null, entonces le voy a poner el 20% más que el costo. Voy a correr el update y veamos cómo queda la tabla producto. Precisamente, hoy tiene un precio de 60 y un costo de 60, que es el que yo asigné, y un precio de 72, porque el trigger lo colocó. De forma similar puedo hacer un insert indicando solo código, nombre, costo, dejando el precio en null. O sea, no estoy emitiendo la columna, entonces estoy dejando el precio en null. Probablemente la columna no soporte null, pero como el trigger está hecho before, o sea, no va, si se fijan, el precio me obliga a que sea not null. Pero como el trigger está hecho before, antes de que se procese el insert, es decir, antes de que llegue a fallar esa restricción que no permite los nulos, va a manipular la data y me la va a completar. En este caso me va a completar el precio. Repito, o sea, voy a hacer el insert, el precio va null, pero como el trigger está before, acá dice before, antes del insert, entonces antes de hacer el insert va a completar el precio de tal manera que cuando el insert verifique las restricciones de los campos que permiten nulo, a ese precio, ya el precio ya no va a ser null y va a pasar la restricción. ¿Ya? Es una ventaja del trigger before. Entonces puedo hacer este insert y vamos a ver precisamente qué hay en producto. Pues en producto debería estar ese producto con un valor de 5, que es el costo que yo asigné, y en el precio puesto 6, que es precisamente el 20% más. Un caso diferente tengo acá, o sea, tengo un insert donde sí estoy especificando el precio, entonces no va a entrar a la condición de que el precio sea nulo, porque yo lo estoy especificando acá, y en ese caso no me va a poner un precio de 12, sino que me va a poner un precio de 11, que es precisamente el que yo indiqué en el insert. Acá está el 11, ¿verdad? Ok, veamos otro ejemplo de trigger. Vuelvo a comenzar por la definición propia del trigger. Lo que estoy diciendo es, voy a crear un trigger que se llame trigger no eliminar marca, para que se ejecute antes de hacer la eliminación de una marca. Por cada registro que yo intente eliminar, va a ejecutar esta función. Ahora bien, la función que hace, la función prácticamente tiene el return trigger que ya mencionaba, que es parte de la sintaxis, tiene un return all indicándome que conserve el registro viejo, y acá tiene un raise exception. Antes habíamos usado un raise notice, que era un mensaje informativo. Hoy estoy levantando una excepción, y la excepción dice no se permite eliminar marcas. Creo que ya tengo creada la función. El trigger no está, entonces lo voy a crear. Si lo quisiera eliminar, acá está la sentencia, es similar a la que veíamos antes, y ya tengo creado el trigger. Puedo ver la tabla incluso, y acá, digamos, en este cliente, acá tengo yo el detalle de qué está pasando. Me está diciendo que hay un trigger before delete, y acá está la función correspondiente, que es precisamente la que acabamos de crear, ¿verdad? Bueno, pero entonces, cuando yo intente hacer un delete sobre marca, me va a decir error, no se pueden eliminar marcas. Es decir, mi lógica está implementando una regla de negocio. O sea, una regla de negocio que me dice nadie puede eliminar una marca, pues el trigger lo está soportando. Y precisamente las marcas no se han eliminado. Aparte que no se podrían eliminar por integridad referencial, ¿verdad? Pero antes de que llegue a fallar la integridad referencial, como el trigger es before, el trigger es el que me está implementando la lógica de negocio. Claro, si no estuviera el trigger, fallara por integridad referencial. Bueno, las marcas no se han eliminado. Voy a aprovechar a copiar esto por acá. Ok, pero no se limita a manejo de errores o a actualizar la misma tabla. O sea, un trigger puede hacer algo diferente. Por ejemplo, ¿se recuerdan que hace unos días agregaba una columna de la fecha de última visita? Entonces puedo tener un trigger llamado así, que cuando se haga después de que se haga una inserción en una visita, para cada fila que se ha tocado, ejecute esta función. Entonces, al hacer la inserción, lo que va a hacer es ejecutar la función tiene la notación que ya hablábamos, ¿verdad? Y lo que va a hacer es ir a actualizar a la tabla vehículo, que no es la del trigger, o sea, el trigger está sobre visita, pero va a actualizar a otra tabla, poniendo la fecha de última visita. Aquí había puesto como ejemplo el current timestamp, pero en este caso me interesa más a mí poner la fecha hora de ingreso que le estoy poniendo en la tupla nueva, en el new. La fecha hora de ingreso que se ha ingresado en visita, y
el update tiene un where donde la placa sea la placa precisamente que se está, de la que se está registrando la visita. Entonces va a ir a poner la fecha de la última visita con esa que tengo ahí para la placa que se está registrando la visita. La función creo que ya la tengo creada. El trigger no estaba. Pues el trigger lo puedo crear. Veamos en vehículo. Ahí tengo en el vehículo en este vehículo ya tengo las 9 de la mañana, entonces voy a cambiar y le voy a poner las 11:11 de la mañana, solo voy a poner un valor distinto, de tal manera que cuando yo haga el insert en visita, se va a disparar el trigger y hoy mi vehículo tiene lo voy a poner acá a continuación, porque este era el estado anterior, tiene la fecha hora de visita 11:11, que fue la que yo le puse en el insert. Entonces, si se fijan, ahí estoy implementando cualquier lógica de negocio en el trigger. Bueno, con esto prácticamente estoy concluyendo el material, o sea, es el último tema que está en el programa de la materia, pero no quiero dejar de mencionar las transacciones, porque las transacciones me parece que son un tema importante. Básicamente, una transacción es un mecanismo que nos permite manejar una serie de instrucciones como un todo, y son sumamente utilísimas en las aplicaciones, o sea, tengo que tener una lógica completa del proceso programada y garantizar que ese proceso completo se ejecute de forma indivisible, es decir, o se ejecuta todo el proceso o no se ejecuta nada. O sea, por ejemplo, si estoy haciendo una compra y necesito actualizar la existencia, no me sirve de nada que la existencia quede actualizada pero los productos no queden registrados, o viceversa. Entonces hay que tratar de implementar el proceso como un todo, y para eso nos ayudan las transacciones. Con las transacciones hay un montón de términos que mencionar, como niveles de aislamiento y cosas por el estilo, pero yo lo voy a hacer de la forma más simple acá. O sea, simplemente yo puedo comenzar una transacción. Al momento de comenzar una transacción, pues digamos que yo véanlo como que abrí una llave dentro del conjunto de instrucciones que estoy ejecutando. Entonces puedo, dentro de esa llave, eliminar visitas. Evidentemente selecciono las visitas y ya no están, pero en algún punto yo puedo decir rollback, deshacerme la transacción. Entonces, si después de deshacer la transacción yo consulto las visitas han vuelto a aparecer. Por el contrario, digamos, yo podría comenzar la transacción, borrar las visitas, consultarlas, efectivamente no están, darle commit. En el commit estoy confirmando que los cambios que hice desde que comencé la transacción hasta este punto quiero que sean efectivos en la base de datos, y hoy las visitas definitivamente no están. Entonces aquí hay un montón de temas, como les decía, como niveles de aislamiento, consultas sucias, pero son temas que los van a ver en la siguiente materia ustedes, y tiene que ver, digamos, con la protección que se hace de una transacción entre sesiones. O sea, aquí, digamos, soy yo solito tocando esta base de datos, pero cuando hay concurrencia, cuando hay múltiples sesiones, las transacciones se vuelven importantes y la información que debe devolver la base de datos debe ser acorde a la transacción que se está corriendo. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Voy a iniciar una transacción acá. Voy a pasar los nombres de voy a consultar antes, los nombres de los productos están en minúscula, pero voy a pasar hoy los nombres de los productos a mayúscula, los consulto, efectivamente están así, y acá meto una nueva variante, un save point. Yo puedo tener un save point como un punto seguro y le establezco un nombre. ¿Ya? Tengo un punto seguro al que puedo volver en algún momento. O sea, puedo optar por deshacer toda la transacción que comencé acá, o puedo optar por regresar a este save point. En este caso, digamos, los productos ya los tengo con mayúscula, pero los precios, si se fijan, son precios bajos. Pero acá le estoy poniendo precios altísimos, multiplicados por 100. Y hoy se ven ya ahí altos los productos. Puedo consultarlos sin ningún problema. Y en este momento yo digo, mejor no. Mejor voy a regresar al punto seguro que yo había definido antes, que se llama nombres mayúsculas. Regreso al punto seguro y, si se fijan, mis productos hoy ya no tienen los precios altos, solo tienen los nombres en mayúscula. En este punto yo puedo hacer commit y confirmo todos los cambios. Como dije, el tema de transacciones es complejo, es amplio, solo quiero que les quede como un punto de partida.